Muy bien. Entonces vamos a comenzar con esta presentación. Vamos a hablar un poco de la sedación en el servicio de imágenes, pero enfocados al hidrato de cloral, que es una droga que utilizamos de forma muy extensa en muchos servicios de imágenes. Generalmente en los servicios de imágenes donde, o que están dentro de un hospital, se tiende a pasar esta pelotita al anestesiólogo. O sea, se piden ya todos los exámenes que necesitan sedación con anestesia directamente. Pero eso no es la realidad en todos los sitios de los servicios de imágenes y se utiliza todavía mucho el hidrato de cloral. Bueno, entonces vamos primero a hablar de unos conceptos. Eh, Hay que entender primero la diferencia entre anestesia, sedación, analgesia, que son cosas distintas. Entonces, obviamente, anestesia es la ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo y de su totalidad o de su totalidad provocada por la administración de una sustancia química. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre anestesia y sedación es que en la anestesia hay ausencia total de la sensibilidad de alguna parte del cuerpo o de todo el cuerpo. ¿Ok? Mientras que en la sedación hay disminución de la excitación nerviosa o de un dolor físico. Eso es justamente a donde vamos a apuntar porque lo que queremos hacer en este tipo de exámenes no es quitarle el dolor físico al paciente, sino simplemente disminuir la excitación, sobre todo en pacientes que no colaboran, en pacientes pediátricos, lo más importante, o en pacientes que tengan algún trastorno de deterioro cognitivo, también puede servir, ¿sí? Y la analgesia, bueno, es la desaparición natural o provocada de cualquier sensación de dolor, ¿ok? En realidad, justamente acá no vamos a apuntar. Vamos a apuntar a la sedación, eh, pero bueno, en algunos casos esta sedación puede realmente irse un poquito más de la cuenta, como vamos a ver en la siguiente presentación. Bueno, ¿cuáles son los niveles de sedación? La sedación puede ser mínima, moderada, profunda y de ahí ya viene la anestesia general. La idea de nosotros con este tipo de medicamentos es justamente quedarnos en estos dos, entre la sedación moderada y la sedación profunda. ¿Sí? Fíjense que acá lo único que estamos haciendo con el paciente es inducir el sueño profundo y aquí es donde vamos a aplicar el fármaco. Este fármaco para inducir esta respuesta es la que necesitamos. No necesitamos, como les dije, que el paciente no tenga respuesta al dolor, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es simplemente que se quede dormido y que se quede quieto, básicamente, ¿ok? Entonces, ¿qué fármacos van en esa línea justamente de sedación moderada a severa? Van a ser justamente estos dos, entre muchos otros, ajá. Y lo que hay que entender es que la idea es no alterar la sensación de dolor, porque para alterar la sensación de dolor ya estamos hablando de una sedación entre sedación extrema y anestesia, ¿ok? Entonces estos son los fármacos que vamos a tratar de incorporar o con los que vamos a hacer sedación para inducir el sueño profundo. Entonces, ¿qué es el hidrato de cloral? Bueno, el hidrato de cloral es una sustancia que se metaboliza en tricloroetanol y este lo que va a generar es una sedación no analgésica, tal cual como dice acá, y es un hipnótico. ¿Qué quiere decir eso? Que induce al sueño profundo, ¿sí? Inducen al sueño profundo. Solamente eso, deprime el sistema nervioso central, pero induce el sueño profundo. Y el midazolam hace lo mismo, lo que pasa es que depende de la dosis, este también puede ayudar a la disminución de la sensación del dolor físico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la idea es simplemente inducir el sueño profundo. Ahora, ¿cómo vamos a hablar, a enfocarnos un poco en el hidrato de cloral? Esta presentación es bastante corta y tiene conceptos muy específicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el hidrato de cloral? Bueno, tiene una absorción gastrointestinal. Aunque parezca broma, esto es fundamental, fundamental. ¿Qué es lo que suele pasar y por qué hay alteraciones con la administración de hidrato de cloral en algunos pacientes? Porque no se entiende esto, que hay una absorción gastrointestinal. Les voy a comentar de un caso que pasó justamente en la clínica oftálmica hace
varios años, 5 o 6 años, eh, llega un paciente justamente pediátrico era un paciente complicado que estaba hospitalizado, llega con toda la ambulancia, todos los tereques, y va a la clínica oftálmica, le pasan al residente para que le administre el hidrato de cloral y el residente, viendo que estaba en una jeringuilla, el hidrato de cloral, se lo administró por la vía, se lo administró a la vena. Entonces, esto es importante, ¿no? Hidrato de cloral, por Dios, solamente es para tomarse, no para la vena. Entonces, el residente no era residente de imagen, el residente era el residente que venía con el paciente, pero de todas formas es algo importante de aclarar a todos. Muy bien, entonces obviamente tiene mal sabor, por eso es que se le agregan sabores de varios tipos. El efecto es tardío y variable, eso es muy importante porque todo lo que tiene absorción gastrointestinal, todo fármaco que demos por esta vía, por vía oral o vía rectal, tiene efectos variables y en este caso tardíos. Obviamente hay que esperar a que se metabolice, como vimos el que hace el efecto no es el hidrato de cloral como tal, sino su metabolismo, que es el tricloroetanol. Y la complicación más frecuente, lógicamente, es el vómito, que tiene que ver con el mal sabor que tiene, pero también, obviamente, con el estado del paciente. El paciente es a veces, y en la mayoría de los casos, un paciente pediátrico que está irritable, que ve muchos médicos, no quiere saber nada. Entonces, el éxito en la sedación puede ser de hasta el 97%. Fíjense, esto es una cifra bastante alta, pero en pacientes que tienen pesos entre 5 y 15 kilos. ¿Ok? Esto es clave porque nosotros nos vamos a basar en dos parámetros para hacer la indicación de hidrato de cloral. Uno de esos va a ser el peso y otro va a ser la edad. Y acá está justamente la idea de no hacerlos mayores de 5 años porque hay falla en la sedación. Acá dice mayores de 6 años porque así está en la bibliografía, pero nosotros como indicación no damos hidrato de cloral a mayores de 5 años ni mayores de 20 kilos. ¿Ok? Eso ya lo vamos a hablar con mayor detalle. La complicación más importante es que haya una sedación prolongada. Y esto es una de las cosas que preocupa a veces a los familiares porque el paciente obviamente no se despierta inmediatamente después del examen, sino que tiene que quedarse un tiempo en observación hasta que ya recupere la vigilia. Muy bien, entonces acordémonos, la depresión del sistema nervioso central lo único que va a hacer en algunos casos y en algunos pacientes es que va a agitar mientras estemos en el periodo de sedación leve. O sea, cuando el paciente se siente que está deprimido, o sea, que está somnoliento y no puede dormirse por los factores externos o porque simplemente él quiere estar despierto, eso le lleva a una agitación. Eso es importantísimo. Bueno, ahí está el hidrato de cloral y vamos a ver algunas cosas importantes. Para administrar hidrato de cloral es necesario que haya una preparación y el paciente necesita de esa preparación para que la tasa de eficacia sea óptima. La preparación básicamente consiste en ayuno, ¿sí? Obviamente le vamos a dar algo para que se absorba por vía gastrointestinal y como vimos genera vómito en algunas ocasiones, entonces el ayuno es importante. El ayuno tiene que ser de 4 a 6 horas, solamente tiene que estar vacío el estómago, no es un ayuno prolongado. Pero más importante que eso probablemente sea la privación del sueño. El paciente tiene que venir con privación del sueño. Y sobre todo esto en los casos que están en el límite tanto de la edad como de el peso. Cuando estamos en el límite, sobre todo el límite alto, y estamos en pesos de 20 kilos o justo edades cercanas a 5 años, la privación del sueño es lo que genera el éxito en que demos hidrato de cloral. ¿Ok? ¿En qué consiste la privación del sueño? No consiste en decirle al paciente que no duerma, sino simplemente como son pacientes pediátricos, pedirle a los familiares que lo despierten desde las 4 de la mañana y de esa forma no haya cumplido su sueño normal habitual. ¿Ok? Bueno, la ventaja es que no produce depresión respiratoria, a pesar de que produce
depresión del sistema nervioso central, no produce depresión respiratoria a diferencia de otros fármacos y se puede mantener sin refrigeración, eso es algo importante. ¿Cuál es la dosis? La dosis es de 50 miligramos kilo de peso, ¿sí? Y cuando se administra por vía rectal, que también se puede hacer, es de 75 miligramos por kilo. Pero esta es la forma más habitual de hacerlo, de forma oral. Y entonces esta es la dosis. Sepamos que el hidrato de cloral es una solución al 10%, ¿sí? Esta es la que te fabrican generalmente en la farmacia alemana, bueno, o en cualquier sitio donde se pueda conseguir. Es una solución al 10%. ¿Qué significa solución al 10%? Que hay 10 gramos en 10 mililitros, ¿cierto? Esto ya sabemos nosotros. ¿Y esto qué significa? Que hay 100 miligramos en un mililitro. Por lo tanto, la dosis, si es que es de 50 miligramos por kilo, va a ser, traducido a mililitros, de 0.5 mililitros por kilo. ¿Ok? Pero hay que fijarse que el hidrato de cloral sea al 10%. Si no es al 10%, tiene que modificarse la dosis en mililitros. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué pacientes? Bueno, como les dije, el mejor efecto está en pacientes menores de 20 kilos. Es un efecto estable en mayores de 5 kilos porque la idea tampoco es dar hidrato de cloral en pacientes neonatos o en pacientes menores de 5 kilos porque puede llevarnos a la sedación extrema y a la somnolencia durante mucho tiempo, ¿sí? Tiene efectos impredecibles y es preferible en menos de 5 años, como les dije, y esto tiene que ver no solamente con una condición de que hace mejor efecto por kilo de peso, sino con el sueño, el tipo de sueño que tienen los pacientes. Entonces, el sueño no REM es obviamente el más profundo y es el que más rápido se da en los pacientes pediátricos y no se da en el paciente adulto, ¿ok? Entonces, ¿qué es el sueño REM? Fíjense que tenemos obviamente varias etapas del sueño y entonces cuando estamos hablando de el sueño natural, normal, en las noches, más o menos esta es la curva que manejamos todos los humanos, ¿ok? Tenemos, obviamente ustedes saben, el sueño REM significa de movimientos oculares rápidos, y es en el que nosotros estamos con una actividad cerebral bastante alta. Pero fíjense que para llegar al sueño o entre los sueños REM, tenemos justamente estas caídas al sueño en fase 4, que es el sueño profundo. ¿Ok? Mientras vamos avanzando en esta curva, vemos que ya no tenemos sueño fase 4, sino que vamos a tener sueños fase 3 y solamente sueños fase 2 en las últimas etapas de todo nuestro periodo en el que dormimos. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en los pacientes pediátricos, fíjense que estas curvas, si bien se mantienen más o menos similares con estas transiciones entre sueño no REM y sueño REM, de todas formas, la primera fase, la primera etapa en la que caemos en sueño, o sea, los niños caen en el sueño, llegan rápidamente a la etapa 4, o sea, a sueño profundo, y este se mantiene durante aproximadamente 1 o 1 hora y media, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos justamente en nuestros pacientes, porque podemos llegar a hacer un estudio de alta calidad en ese tiempo, ¿ok? En los adultos, si bien se llega al sueño fase 4, no está sometido a las mismas condiciones que en los niños y por lo tanto puede ser mucho más variable e inestable y fíjense, en ancianos ni siquiera se llega a la fase 4. ¿Ok? Entonces, esta es la clave por qué el hidrato de cloral sirve mucho en pacientes pediátricos y no sirve en pacientes adultos. Esto es una pregunta clave que siempre se suele hacer y es de, ¿se puede dar una media dosis más porque el paciente no se está quedando dormido? Y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿El paciente tomó realmente todo el hidrato de cloral? Si lo tomó, se puede llegar a dar hasta una media dosis más, pero no más que eso. La dosis máxima, en realidad, es de 100 miligramos por kilo, pero cuando tenemos
o nos aproximamos a esta dosis máxima, el efecto puede ser muy variable, muy, muy variable. Entonces, es preferible no darlo, sino justamente nos quedamos en la dosis media, que es de 50 miligramos por kilo, cuando lo estamos dando por vía oral. Y si es que el paciente no se queda dormido, bueno, se puede dar un cachito más de hidrato de cloral. Pero ¿qué es lo que pasa habitualmente? Que en realidad no es media dosis más lo que estamos dando, sino que estamos completando la dosis habitual, porque estos pacientes suelen escupir o suelen vomitar justamente el hidrato y hay que tener eso en cuenta. Porque si es que lo escupió o lo vomitó, lo que vamos a hacer es solamente llegar a la dosis habitual, a los 50 miligramos por kilo. Como les dije, es mejor no en neonatos porque puede causar una depresión importante del sistema central y en este caso ya del sistema respiratorio, sobre todo con dosis límite, y en algunos casos se han reportado hiperbilirrubinemia y acidosis metabólica. Entonces, en neonatos menores de 5 kilos es preferible no usar. ¿Y cuándo se tiene que administrar? Se tiene que administrar entre 30 y 60 minutos antes del estudio, ya que la duración del efecto va a ser, como les dije, entre 1 hora y 1 hora y media. ¿Ok? La alternativa es el midazolam. Hay varias formas de administrar el midazolam. Una de las formas es administrarlo por vía nasal y esto se suele hacer en pacientes neonatos. Y generalmente lo hace el médico acompañante cuando un neonato necesita de sedación, es porque el paciente está hospitalizado y viene de alguna sala de neonatología. Entonces siempre viene con un médico acompañante y ellos ya saben las dosis que tienen que utilizar de midazolam. Es mejor en ese sentido no meterse. Puede existir, como les decía, puede existir agitación, cansancio e insomnio hasta por 48 horas, porque lo que hicimos con este paciente es modificar la curva del sueño REM y no REM, y entonces este paciente, sobre todo cuando dimos dosis cercanas a 100 miligramos por kilo, estos pacientes pueden estar todo el tiempo somnolientos y eso lo que genera en realidad es agitación y cansancio. Y como están todo el tiempo somnolientos, luego cuando quieren ir a dormir, en realidad lo que genera es el efecto contrario, que es insomnio. ¿Ok? Entonces, la agitación es algo que realmente puede afectar a estos pacientes. Muy bien. Bueno, en nuestro servicio siempre se llena una hoja de autorización, se hace el registro de las acciones que se realizan en el servicio de imágenes, una de esas es la del hidrato de cloral y obviamente tiene que estar autorizado por un médico radiólogo. No, no es frecuente que el tecnólogo tome solo la decisión de dar hidrato de cloral, por lo menos no en estos momentos, siempre el médico radiólogo tiene que hacerse responsable. Y tenés que justamente ver estas cosas, ¿no? Que esté en el límite de peso, que la dosis sea adecuada, que el hidrato de cloral que le estén dando al paciente sea al 10%. Entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, realmente es un fármaco seguro. Hay que explicar desde luego a los familiares que puede a veces haber estas complicaciones que tienen que ver sobre todo con que la somnolencia dure un poquito más. ¿Ok? Listo. Bueno, esto es de los sitios de donde saqué. Esto de acá es hidrato de cloral, es la primera parte de la charla. Como les dije, es una cosa sencilla, pero bastante práctica. Si tienen alguna pregunta, por favor, díganme. ¿Va a hablar de midazolam en la otra charla o no? No voy a hablar de midazolam. Como les dije, se puede dar de varias formas y dependiendo de la vía de administración, el midazolam tiene eh, distintas dosis. Entonces, depende mucho también de la edad del paciente, aunque se da siempre por kilo de peso, hay ciertas especificaciones que se dan sobre todo en pacientes neonatos porque tienen otra dosis por kilo de peso. Entonces, bueno, en realidad no voy a hablar de midazolam. No es algo que se haga frecuentemente en los servicios de imagen, al menos de que venga con un médico que esté a cargo del paciente. Entonces, por eso es que no lo he topado, porque la verdad es que no lo hacemos nosotros. Entonces, acá me pregunta,
¿Qué le pasó a ese paciente que le inyectaron IV, el hidrato de clorar? Bueno, ese paciente eh, se fue obviamente con todas las precauciones del caso a su sitio de origen, que no sé de dónde es, y no se supo nada más de este paciente. O sea, simplemente el médico que le inyectó, que era un residente de neonatología, ¿sí? Entonces el residente estaba todavía en sus primeros días de residencia y no sabía qué era el hidrato de cloral, entonces le inyectó al paciente y no sabemos qué pasó después, pero eso pasó. Se le inyectaron, por suerte no es mucho, pero se le inyectó una cantidad importante para la cantidad de kilos de peso que tiene un paciente y estás inyectando algo que no es estéril eh, en una zona estéril, entonces es difícil saber qué le haya pasado a ese paciente. Doc, una pregunta. Y entonces, como eso necesita tanta preparación, entonces va a ser en más pacientes que vengan a hacerse un estudio por consulta externa en una emergencia, Sí. tendrían que usar en Azolam. O sea, verás, Bueno, cuando yo era residente del VACA, nos sí, obligaban a usar midazolam ya, a está bien. 0,0 por kilo, diluido en 10 mililitros de solución salina. Y lo utilizaban intranasal. Intravenoso. Ah, ya. Bueno, esa es la diferencia. Ahora, últimamente en las salas de neonatología están usándolo intranasal. Yo he visto algunos pacientes que llegaron al sur, o sea, al recreo, que vienen del Vaca Ortiz y que vienen del Hospital del Sur, y han utilizado midazolam por vía intranasal, les resulta bastante bien y además las sedaciones en estos pacientes tienen que ser cortas, entonces por eso va bastante bien en ese tipo de pacientes y en ese tipo de estudios cortos. Para estudios un poco más largos, la vía intravenosa es lo óptimo, está perfecto. Y como les dije, en pacientes neonatos, no usar hidrato de cloruro, no usar hidrato de cloruro. Es muy variable lo que puede pasar en un paciente neonato, entonces por eso es que es contraindicado en estos pacientes y sí o sí se tiene que usar midazolam en las dosis que nos acabas de decir, me parece perfecto. Y Doc, o sea, al igual que el hidrato de cloral, digamos que no se cede el paciente. ¿Hasta cuántas dosis de midazolam yo podría dar? Ah, sabes que desconozco, pero me parece que debe ser algo parecido a lo que pasa con el hidrato de cloral. De todas formas, desconozco, no sé con certeza cuántas dosis más vos puedes dar de midazolam si es que el paciente no se está durmiendo, porque no solamente va a depender de eso, sino también de la condición clínica del paciente. Entonces, no sabría decirte, desconozco. Y Bueno, contestando a lo que me preguntaba la Carol, mm, si se puede aplicar esto en pacientes de emergencia, en realidad las resonancias, que son las cosas que nosotros, en las que utilizamos mucho el hidrato de cloral, pocas veces tienen una indicación de emergencia en un paciente pediátrico. Y entonces nos queda solamente hacerlo en un paciente que venga para una tomografía, por ejemplo. Y si es que es para una tomografía, la anestesia enzimática es algo que va bastante bien, sobre todo si es que necesitas el estudio muy rápido. ¿Sí saben cuál es la anestesia enzimática? el Snyder. No, para nada. La anestesia enzimática es ponerle a la mamá encima del paciente y quedarse ahí encima del paciente y que lo sostenga. Esa es la anestesia enzimática. Entonces, eso en un paciente en el que vas a hacer una adquisición rápida es probablemente la forma, sobre todo si es que necesitas el examen de urgencia, ¿no? Entonces, esa es la alternativa y realmente se usa, así que no podemos decir que sea una cosa, una barbaridad, ¿no? En realidad se usa y no solo aquí, sino en muchos sitios, y con eso te evitas todo el drama que es para el paciente y los familiares tener que someterlo a cualquier tipo de sedación y peor aún a anestesia. ¿Ok? Ya, Doc, otra pregunta. Sí, Digamos que hay un paciente que es emergente de hacer resonancia y tiene claustrofobia. sí, Ahí hay que llamarle al anestesiólogo, o sea, uno no puede hacer nada, ¿no? sí, Digamos que ese adulto, ¿no? sí, no, si son pacientes adultos
Como les dije, el hidrato de cloral no tiene efecto. El efecto es muy variable. Hay pacientes adultos y eso va a depender de cómo seas, ¿no? Hay algunos adultos que tienen sueño profundo muy marcado, pero hay otros que no. Entonces, como vas a tener un efecto muy variable, es preferible no usar hidrato de cloral en pacientes mayores de 20 kilos. Bueno, Entonces, la alternativa es anestesia. Ujú. gracias, doctor. Muy bien. Vamos con lo que sigue. Lo paso aquí. Ok, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poco de extravasación de medios de contraste. La extravasación de medios de contraste es algo que lamentablemente pasa en nuestros servicios y sobre todo cuando hay inyecciones rápidas o cuando hay inyecciones que están controladas por alguna máquina, ¿sí? Entonces ese es el factor de riesgo más importante. Entonces, ¿qué es la extravasación? Bueno, corresponde al paso de un líquido fuera de su canal, en este caso fuera del vaso sanguíneo, por eso se llama extravasación, porque sale fuera del vaso sanguíneo, ¿ok? Eh, Se puede realizar de dos formas, por difusión o por rotura del canal. En realidad, en este caso, estamos hablando simplemente de rotura del el contenedor, que es en este caso el vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces, el medio de contraste intravascular, y tenemos que analizar un poquito cómo son y cuáles son. Vamos a tener dos tipos, los medios de contraste yodados, que son los que se utilizan en tomografía, y estos van a ser iónicos o no iónicos. Esto ustedes ya conocen, los que se utilizan habitualmente, mucho más de lo que se hacía antes, son los no iónicos porque además son los más seguros y que también además son isoosmolares. Entonces, iso o hipoosmolares, y esto ya los vuelve mucho más seguros porque son los iónicos o los hiperosmolares los que tenían mayor tasa de extravasación por una parte y además de complicaciones después de la extravasación, ¿ok? Entonces estos son los que estamos utilizando, eso ya nos protege un poco con el tema de la extravasación, pero son cosas que pueden pasar. Y va a depender justamente esta extravasación entonces más bien de otros factores, no tanto de los factores inherentes al contraste, sino que va a depender obviamente de factores relacionados al paciente, ¿ok? Los medios de contraste intravascular que utilizamos en resonancia, bueno, son los de gadolinio y su estructura molecular tampoco afecta mucho en el tema de que haya una extravasación, además de que es mucho menos frecuente porque se utilizan menos dosis y no hace falta hacer una inyección rápida del material de contraste, ¿ok? Entonces, todos estos son de baja osmolaridad, eso ya como molécula los protege o como molécula ya es menos probable que se extravasen por tener esas características. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la incidencia de extravasaciones? Con resonancia magnética muy baja y con tomografía depende mucho del sitio donde se haya hecho el examen o las circunstancias en las que fue hecha el examen. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo hacer exámenes de tomografía a pacientes de urgencias que hacer a pacientes de terapia, que hacer a pacientes ambulatorios. Entonces, depende mucho de ese tipo de pacientes, la diferencia entre que sea 0.1 a 1.2. Entonces hay muchos estudios, pero depende mucho del tipo de paciente, que hay pacientes que están predispuestos a la extravasación y otros no. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay relacionados a la técnica como tal y hay relacionados al paciente. Entonces, aquí me voy a detener un poco acá, porque sí es importante entender cuáles son. Y los relacionados a la técnica van a ser, bueno, obviamente si es que el acceso venoso es realizado con un catéter metálico, que es algo que no se hace ya en los servicios de imágenes, pero puede obviamente extravasarse si es que le estamos inyectando directamente desde la jeringa el contraste a través de una aguja metálica. La punción en lugares subóptimos, obviamente, la inyección en catéteres que tienen más de 24 horas, porque si ha pasado 24 horas tiene probabilidad
de que se haga un poco más porosa la fibra y se pueda romper. Las punciones repetidas en la misma vena, el uso de inyector automático, esta probablemente es el mayor factor de riesgo relacionado a la técnica. Y como les dije, cuando se utiliza también medio de contraste hiperosmolar, pero que en nuestro caso ya es poco frecuente. Relacionados con el paciente, bueno, obviamente tienen que ver con venas frágiles, tiene que ver con historia de enfermedades vasculares, con anticoagulantes, también tiene que ver con drenajes venosos, linfáticos comprometidos, y en pacientes obviamente debilitados, pacientes que han recibido quimioterapia, o sea, con muchos factores que tienen que ver con la condición clínica del paciente. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, no se ha hablado del calibre del catéter, de la velocidad del flujo, ni del sitio de punción. La única referencia al sitio de punción es obviamente en lugares subóptimos o pequeñas venas periféricas. Esto pasa a veces que yo he visto poner vías en venas de los dedos, o sea, cuando realmente no hay en otro sitio donde ponerlo. Entonces, a eso se refiere con lugares subóptimos, pero cuando lo estamos poniendo en otros sitios, en los sitios habituales, no hace ninguna referencia a si es que está en el pliegue del codo o si es que está en el dorso de la mano o de la muñeca, etcétera. Entonces, estas cosas en realidad no deberían ser un factor de riesgo siempre y cuando se utilicen velocidades de flujo adecuadas y calibres adecuados para la vena. Entonces acá están justamente las velocidades que vos podrías utilizar en los distintos catéteres. Entonces fíjense que son velocidades bastante altas, y que no son muy necesarias. Esta velocidad, por ejemplo, 4 mililitros por segundo, son las velocidades necesarias para hacer una angiotomografía. No se necesita hacer a velocidades tan altas el resto de tomografías convencionales, incluso si es que les vas a hacer una etapa arterial, portal, como hacemos en las trifásicas, por ejemplo. Entonces, utilizar catéteres de 20G o 22G ya nos permite utilizar flujos de 3 mililitros por segundo, que eso es lo que necesitamos para básicamente cualquier estudio de tomografía que no sea angiotomografía. Si vamos a hacer una angiotomografía, siempre es mejor poner un catéter 18G, pero vemos que con el 20G, que es el rosadito, también se puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener cuidado, obviamente, con los 24G. Cuando se ponen estos en pacientes oncológicos, en venas pequeñitas, pero no tiene que ver mucho el volumen que se está inyectando con que se rompa el catéter. Esto es clave. No es que se va a romper el catéter con estos flujos, e incluso mucho más. De hecho, los catéteres aguantan 10 veces este flujo, ¿sí? En la mayoría de los casos. El problema es que al mandar por un canal pequeño hacia una vena frágil, un flujo mayor a estos, dependiendo del grosor, sí pueden llegar a generarse lesiones en las venas y tan solo en el 10% de las venas, pero ya puedes generar lesión. Entonces, por eso es que se trata de mantener estos flujos por debajo de estos mililitros por segundo en los distintos grosores de catéter. ¿Ok? Ahora, cuando ya tenemos la extravasación, la lesión se va a complicar también con algunos otros factores. Entonces, va a depender de la osmolaridad o de la osmolaridad del producto, la citotoxicidad, el volumen, obviamente. Y entonces, acá ya no nos vamos a meter mucho porque, como les dije, ya todos los contrastes que se utilizan son hipo o isoosmolares. Entonces, la osmolaridad no va a tener una importante toxicidad sobre la piel. La citotoxicidad del yodo como tal existe, pero cuando el fármaco es iónico. En el yodo no iónico, que es el que se utiliza actualmente, tampoco hay mucha citotoxicidad, ¿ok? Entonces, esto también es algo que ha cambiado, entonces la extravasación se tolera mucho mejor, pero el volumen es algo que obviamente va a depender de cuánto volumen le inyectamos a ese paciente.
Y una consideración que hay que tener en cuenta es que cuando se extravasa contraste no iónico e hipoosmolar, que es el que utilizamos habitualmente, como no genera toxicidad en el tejido celular subcutáneo y como no hay citotoxicidad tampoco en la piel, no genera dolor. Y eso es uno de los signos que nosotros tomamos en cuenta cuando ya hay dolor, es porque el volumen realmente ha superado la capacidad de contención de una cavidad. En este caso, el volumen que sale del vaso ha superado la capacidad de contención de esa zona, sea el tejido celular subcutáneo o sea de la piel, ¿ok? Y entonces cuando ya lo supera, vamos a tener complicaciones a posteriori, porque ya hay una mayor tensión, una mayor distensión de estos tejidos, y esa mayor distensión de los tejidos es la que en realidad va a afectar al tejido y puede generar necrosis después, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando con los contrastes habituales que utilizamos en el momento, si es que el paciente presenta dolor en el sitio de la extravasación, quiere decir que ya es una cantidad importante y que puede llevar a necrosis después. ¿Ok? Bueno, obviamente tiene que ver con los inyectores automáticos y sobre todo si es que no se vigila el sitio de punción durante la inyección. Esto es importante, deberíamos hacerlo siempre, el tecnólogo debería hacerlo siempre, o dependiendo de cuál sea el protocolo de acción en los servicios, el residente también lo hace en algunos servicios, pero se debería vigilar, no importa quién lo haga, debería vigilarse siempre el sitio de la punción. ¿Ok? Entonces, es necesario hacer otro estudio sin contraste eh, en el diagnóstico. ¿A qué voy con esto? Entonces, llega el paciente eh, y entonces ustedes entregan el examen, bueno, viene el resultado del examen y parece que no tiene contraste. Parece que le hicieron otro estudio sin contraste, o sea, parece que le hicieron 2 estudios sin contraste y en realidad, ¿qué es lo que pasó? Que todo ese contraste se quedó en el sitio de la punción y no, en realidad no viajó por el sistema vascular y por eso es que vos tienes 2 adquisiciones sin contraste. Esto solamente pasa cuando no se vigiló el sitio de punción, ¿ok? O cuando en el sitio de punción se estaba haciendo la inyección por una máquina. O sea, el inyector automático inyecta sin tener en cuenta las presiones y entonces sigue mandando y no nos damos cuenta que ya hay una acumulación de contraste importantísima en el brazo de este paciente. Entonces, si es que el estudio que era con contraste en fase arterial o lo que sea, ya salió sin contraste, ojo, muy probablemente tuvimos una extravasación y si es que estamos todavía en esa etapa en la que estamos haciendo el estudio arterial o portal y no nos hemos percatado antes, entonces las extravasaciones suelen ser así, ¿no? Suelen ser de todo el material de contraste que habitualmente, como ustedes saben, va entre unos 70 y 100 mililitros dependiendo del peso del paciente. ¿Ok? De todas formas, algo que es importante es que no hace falta realizar pruebas de imagen para confirmar la extravasación, como se ha hecho en este caso, ¿sí? Porque el tratamiento depende exclusivamente de los síntomas del paciente. Como les dije, si es que hay dolor, obviamente con esta cantidad de contraste de ley va a haber dolor. Entonces, si hay dolor en el paciente, probablemente eso se complique con algún grado de necrosis. Entonces, vamos a tener la extravasación leve, dolor, pero leve. Vamos a tener edema y eritema. Esto sobre todo, vamos a tener un poquito de eritema en el sitio y edema con un dolor leve. Los síntomas suelen resolverse en 48 horas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Déjame ver. Sí. Ahí está después, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, suelen resolverse en 48 horas. La extravasación grave, tenemos persistencia, aumento de síntomas durante 2 a 4 horas. Por eso es que cuando tengo una extravasación, sí o sí le tengo que pedir al paciente que se quede un momentito en observación para saber si es que aumenta o no los síntomas. Entonces, si aumenta el dolor,
después de 2 a 4 horas, esto ya es un mal pronóstico para el paciente porque estamos hablando de una extravasación grave en la que puede haber, como les dije después, necrosis. Puede haber aparición de úlceras que tiene que ver con la muerte en los sitios más superficiales de la piel y puede, en algunos casos, cuando son muy severas las extravasaciones con volúmenes grandes, puede haber un síndrome compartimental agudo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que suele pasar en una extravasación leve, donde no hay deformidad, pero sí hay eritema, sí hay un poco de edema, puede haber también alrededor, si uno apoya el dedo, puede tener la persistencia de una fobia, aunque lo habitual es esto, el eritema, nada más, con ligero dolor o leve dolor en la zona. Cuando ya es una extravasación grave, puede haber cambios de coloración en la piel que no tienen que ver con el eritema y ya estamos hablando acá de zonas que están necróticas, zonas necróticas en la piel, que luego obviamente se va a ulcerar y en algunos casos, cuando es muy grave, que obviamente no lo veo acá, puedo generar un síndrome compartimental agudo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? Cuando tengo una extravasación leve, lo que tengo que hacer, bueno, primero es detener la inyección. O sea, eso es lo primero, ¿no? Cuando estamos controlando la vía y vemos que no hay un buen flujo de contraste, lo que se hace es palpar la venita, ¿cierto? Palpamos la vena y nosotros, después de palpar 2 veces cómo pasa el contraste, a través de un catéter, ya nos damos cuenta cuando hay alguna falla, porque se siente como el flujo es continuo, sin ninguna alteración. Mientras que cuando hay una extravasación en el sitio de la punción, entonces uno siente claramente cómo en la zona se empieza a acumular el líquido, empieza a haber cambios de la forma y no hay el flujo normal de líquido a través de la vía o a través de la vena. Entonces, detener la inyección es lo primero. Y luego, bueno, obviamente tenemos que retirar la vía, elevar el miembro y aplicación de frío. Bueno, ya, para que no se entienda mal, elevación de la extremidad y aplicación de frío. Ahora, ¿qué objeto consigo con todo esto? Algunas veces se dice que dejar la vía para que salga el contraste por ahí y tratar de exprimir al contraste para que salga por la vía, en realidad es recontraproduce, mal, pero mal, eso no te sirve para nada. ¿Por qué es contraproducente? Porque al apretar en el sitio de la inyección, cuando son extravasaciones leves, lo que podemos generar en realidad es dolor al paciente y como habíamos visto, el dolor es algo que a mí me ayuda a saber si es que en realidad se va a complicar o no. Entonces, si yo voy a exprimir ahí en el sitio de la punción, voy a tratar de sacar el contraste que se quedó en la zona, primero no sale nada y puedo generar mucho dolor al paciente de forma innecesaria. Entonces simplemente tengo que retirar la vía y no exprimir al paciente. La elevación de la extremidad sí es importante. La idea acá es que haya un buen drenaje linfático, ¿sí? Que haya un buen drenaje linfático de esa zona, que es como se va a ir drenando poco a poco el contraste que ha salido del vaso. Entonces, elevando la extremidad, primero haces que llegue menos flujo sanguíneo a ese sector y se puede dar un masaje que no es de exprimir, pero se puede dar un masaje en la zona que ayuda junto con la elevación de la extremidad a que haya un mejor drenaje linfático. Y la aplicación de frío es importante, sobre todo en extravasaciones leves, porque disminuye la sensación, disminuye la molestia y además el frío, como les dije, ayuda también en el tema de disminuir el flujo sanguíneo a esa zona y contribuye a que haya un mejor drenaje linfático. ¿Ok? Siempre tenemos que controlar. El control se hace en 2 a 4 horas, no necesariamente tiene que estar el paciente ahí las 2 o 4 horas, pero se debería pedir los datos al paciente para llamar y saber cómo está evolucionando. ¿Ok? Mientras que en la extravasación grave puede haber una persistencia o aumento de los síntomas durante 2 a 4 horas, por eso es importante el control. Así no se quede el paciente, es importante
hacer un monitoreo del paciente 2 a 4 horas después. Cuando ya sabemos que es una extravasación grave, es mejor ya decirle al paciente qué es lo que va a pasar, porque muchos de los pacientes se van como que no ha pasado nada, porque no tienen mucho dolor o mucha molestia en ese sector, lo relacionan con que les hicieron una punción en ese sitio, pero lógicamente después aumenta el dolor y entonces si no le advertimos al paciente, el paciente después puede pensar que es una complicación grave, severa, en algunos casos lo es, lamentablemente, pero si no lo advertimos al paciente, si no le decimos en realidad lo que puede pasar, lo va a tomar en contra del servicio, ¿no? Es mejor, ya acá, una vez que ya pasó la extravasación, es mejor actuar en pro de la salud del paciente, ¿sí? Hay que ser bien sinceros, hay que decir si es que fue una falla o no, pero siempre decirle todo y ser muy sinceros con el paciente. Pueden haber aparición de úlceras, necrosis, y esto de acá, que es el síndrome compartimental agudo, vamos a tener primero presencia de parestesias, disminución del pulso y trastorno en la perfusión. Son raros de ver, pero en algunos casos se pueden dar. Entonces, sobre todo con extravasaciones muy severas, hay que tener en cuenta estos parámetros. O sea que tengo que tomar el pulso distal, tengo que ver el llenado capilar distal, tengo que ver y preguntar si es que no hay parestesias o dolor en la región distal a la punción, ¿no? Entonces, todas esas cosas me ayudan a saber si es que hay un síndrome compartimental agudo y en el caso de haber, es importante porque en el caso de haber puede necesitar intervención quirúrgica. ¿Ok? Entonces, lo importante acá es prevenir la sobreinfección de esta área que está ulcerada, que está necrótica. La piel necrótica se ulcera y luego se repara, pero obviamente hay que prevenir que se sobreinfecte. Entonces, hay que tomar las medidas necesarias para eso, ¿no? En algunos casos y en algunos protocolos, en algunos sitios, sobre todo en algunos hospitales, cuando ya hay una extravasación, siempre hay un médico de emergencia o algún servicio que está destinado a atender estos pacientes. Eh, por ejemplo, en donde yo trabajaba en Buenos Aires, cuando había una extravasación, que eran bastante frecuentes, cuando había una extravasación, se enviaba directamente al servicio de dermatología y ellos ya entendían que tenían que atender al paciente y listo. En algunos casos puede ser necesaria la cirugía, esperemos que no sea el caso de nuestros pacientes, pero sí es necesario sobre todo cuando hay síndrome compartimental agudo, ¿no? Bueno, acá está más o menos explicado el cuadrito de qué es lo que se tiene que hacer. Fíjense que es más o menos lo que ya les había dicho con respecto a colocar frío, elevar la extremidad, retirar obviamente la vía, ¿sí? Siempre lo primero es detener la inyección y obviamente acá lo divide en esta tabla que no me acuerdo de dónde es sacada, pero es sacada de algún protocolo de algún servicio de imágenes. Cuando hay una extravasación leve, bueno, se controla, se monitorea al paciente, básicamente eso. Y cuando es una extravasación grave, siempre, siempre, siempre ya se consulta al cirujano plástico en este protocolo. Entonces, eso es variable, obviamente, dependiendo del sitio donde estemos, ¿no? Entonces, en cada sitio se controla de formas distintas, pero es importante tener en cuenta diferenciar, saber diferenciar entre una extravasación grave y una extravasación leve. Bueno, acá esto es simplemente una hoja de reporte de cómo debería ser recogidos los datos para tener en cuenta y hacer un control y un monitoreo. Pero esto es algo más que se maneja de formas distintas en cada servicio, entonces no vale la pena. Listo. ¿Alguna pregunta de extravasación de medios de contraste? Muy bien. Bueno, eso es un tema un poco que no hay tantas imágenes acá. Lo más importante es saber cómo actuar. Entonces, hemos visto lo del hidrato de cloral, sí es un poquito más de la práctica diaria. Y hemos visto también esto que creo que da algunas pautas
sobre todo prácticas de cómo diferenciar entre una extravasación leve de una grave, y además, saber que hay que controlar al paciente, que eso es probablemente lo que marque la diferencia. Lo más importante una vez que hay una extravasación es comunicar al paciente, decirle con toda sinceridad qué es todo lo que ha pasado y dependiendo de si es leve o grave, decirle qué es lo que puede pasar después y los signos de alarma. Dependiendo del protocolo del sitio, como les dije, comunicarse con el servicio de emergencia, el cirujano plástico, el dermatólogo, no sé, eso depende de cada servicio. Y siempre tener en cuenta que en extravasaciones grandes puede haber síndrome compartimental, entonces creo que en esos casos, cuando ya son extravasaciones de 70, 100 mililitros, sí o sí debería ser atendido por un traumatólogo, un cirujano plástico o el experto en esa zona. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas,